Madre mía, la que se ha liado en la gala. Demet y Can juntos. Sí, has leído bien. No es un error, no es un sueño. Estuvieron allí en el mismo sitio, y la gente no da crédito. Pero aquí no vamos a quedarnos en lo obvio, ¿eh? Porque hay tela marinera que cortar, y una razón que nadie veía venir. Para ser honestos, cuando vi las primeras fotos pensé, qué casualidad más rara. Pero una casualidad no se queda así, de la nada, y menos con estos dos. Seamos sinceros, la historia entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un salseo de primera. Desde que protagonizaron Erkenci Kuş-Bum. Chispa, química, fans locos. Luego, por supuesto, los rumores de que algo más había entre ellos, que si salían, que si no. Y luego el silencio. Cada uno por su lado con sus vidas, sus proyectos. Can en Turquía, luego Italia, y Demet aquí y allá. Parecía que el capítulo estaba cerrado, ¿no? Pero zas. Aparecen juntos en esa gala. Y no es que estuvieran sentados en mesas separadas y se cruzaran una mirada de reojo. No, señor. Estaban cerca, compartiendo el mismo evento. Y la actitud, y eso es lo que me tiene mosca. Porque no se trataba de una cortesía forzada, de esos sonrisas de compromiso que te pones para la foto y ya. Es que se les veía cómodos. ¿Me entendéis? Como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera habido un dramita de por medio. O peor, como si ese dramita hubiera sido el punto de partida para algo nuevo. Muchos dicen que es solo para promocionar algún proyecto, una película, una serie. Y sí, no digo que no sea una posibilidad. En este mundo de la farándula, todo vale para dar que hablar. Pero yo sospecho algo más. Algo que va un poquito más allá de un simple marketing. Pensemos un poco. Can Yaman está en un momento interesante. Después de su incursión en Italia, parece que está intentando reconectar con su público turco, o al menos con el público que le lanzó a la fama. Y Demet Özdemir, bueno, ella es Demet Özdemir. Siempre está en el candelero con proyectos que generan expectación. Si se juntan, la bomba es doble. Lo que yo creo que está pasando es que se han dado cuenta del poder que tienen juntos. La química que tienen en pantalla es real, es palpable. Y eso, amigos, mueve masas. Si ellos se dan cuenta de eso, y ven que hay una oportunidad de revivir esa magia, de capitalizar ese fenómeno Yaman Özdemir, pues lo van a hacer. Pero mi teoría va un poquito más allá. No creo que sea solo una estrategia de cara al público. ¿Y si han vuelto a hablar? ¿Y si después de un tiempo con las aguas más calmadas, han reconectado y se han dado cuenta de que lo suyo tenía algo especial? No sé, pero la forma en que se les vio esa complicidad no me cuadra con una simple alianza profesional. Es más, me atrevería a decir que hubo un momento, una mirada, un gesto, que para los que sabemos leer entre líneas, decía mucho más de lo que se veía a simple vista. Piensen en la cantidad de fans que los shippean, que sueñan con verlos juntos de nuevo. Ellos son conscientes de eso. Y si de verdad hay una chispa que nunca se apagó del todo, esta gala podría ser la excusa perfecta para dejarlo entrever. Quizás no quieran anunciarlo a bombo y platillo todavía, quizás prefieren ir poco a poco, ver cómo reacciona la gente, cómo se siente él, cómo se siente ella. Y la razón oculta que nadie imaginaba. Pues yo creo que esa razón oculta es que la química entre ellos es tan fuerte, tan genuina, que ni el tiempo ni las distancias han conseguido apagarla. Y que esta gala, en lugar de ser un evento aislado, podría ser el inicio de algo mucho más grande. Algo que ellos mismos están explorando de nuevo, quizás con más madurez, quizás con más ganas. No sé, es mi opinión, claro. Pero si yo tuviera que apostar, apostaría a que esto no es solo un me encontré con mi ex y sonreímos para las cámaras. Hay algo más ahí, algo que está bullendo bajo la superficie. Y ahora, la pregunta del millón que me tiene a mí, y estoy segura que a vosotros también, dándole vueltas, ¿creéis que esta reconciliación es una estrategia de marketing, o hay algo de verdad en el resurgir de su relación?